Hola, este es el tercer video correspondiente a la presentación de sistemas basados en la inteligencia de enjambre. En este video vamos a hablar del algoritmo basado en colonias de abejas. Este algoritmo, como bien lo dice el nombre, va a estar basado en cómo hacen las abejas para buscar alimento. La diferencia principal que van a tener con los algoritmos basados en partículas o en pájaros es que con las abejas el trabajo va a estar dividido en distintos tipos de abejas, ¿no? Nosotros vamos a tener, por un lado, las abejas exploradoras, que son las que van a volar por el terreno, por el jardín o el parque, tratando de encontrar una fuente de alimento. Cuando una abeja exploradora encuentra una fuente de alimento que considera aceptable, lo que va a hacer es, como pasaba recién, volver a la colonia y reclutar a abejas obreras. Esas abejas obreras son las que van a ir y explotar la fuente de alimento, por ejemplo, yendo a recolectar néctar. Bien, para hacer eso, la abeja exploradora lo que hace es bailar, pero no hacen un baile moderno, sino que lo que hacen es un baile especial donde se tiene en cuenta la ubicación de la fuente de alimento, la ubicación del sol y la ubicación de la colmena. Entonces, de acuerdo a ciertos movimientos, hace una definición de qué tan buena es la fuente de alimento y dónde está posicionada. Entonces, ahí lo que está haciendo la abeja exploradora es reclutar obreras de acuerdo a qué tan buena es la fuente de alimentos para que las obreras después se encarguen de explotar esa zona donde hay, por ejemplo, muchas flores. Entonces, en nuestro algoritmo basado en abejas de inteligencia de enjambre, nosotros vamos a ver un algoritmo que también va a tratar de encontrar el óptimo para un espacio de búsqueda, pero en lugar de hacer que partículas se muevan con un pseudo azar considerando cuál es la partícula mejor posicionada, lo que va a hacer el algoritmo basado en abejas es en definir zonas o patch que se van a ir explotando con abejas obreras. Al explotar las distintas zonas, lo que nos va a poder pasar son dos cosas. O que la zona se encuentre una fuente mejor, una mejor posición, y eso quiere decir una mejor solución a nuestro problema, por lo cual esa zona quiere decir que es buena y que conviene que vaya más abejas a trabajar. Entonces se van a reclutar más abejas. O que la zona no se considere buena porque no se logró mejorar la posición, la solución que se está generando, por lo cual la zona se empieza a dejar de lado, de a poquito, porque puede ser que una zona que ahora nosotros evaluamos nos parecía mala, y al evaluarlo un poquito más encontramos que ahí sí estaba el máximo óptimo. Entonces, el algoritmo en abejas lo que hace es ir analizando el espacio de búsqueda por zonas, en lugar de buscar por todo el espacio de búsqueda como hacía el algoritmo basado en pájaros o en partículas. Para hacer eso, entonces vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Fíjense que ya este algoritmo es un poquito más complejo, tiene más pasos, porque tiene que ir analizando estas zonas o áreas o patch para ver si se encuentra la mejor solución en alguna de estas áreas o zonas. Bueno, de nuevo vamos a ver con un ejemplo acá en este espacio de búsqueda. La cantidad de abejas también va a ser muy limitada para que el ejemplo del problema que nosotros queremos resolver se entienda, que es un problema ficticio donde tenemos este espacio de búsqueda. Y bueno, vamos a ver entonces cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es inicializar n abejas exploradoras. Entonces, lo que vamos a hacer, como pasaba antes en el algoritmo anterior, es ubicar n abejas en posiciones al azar. O sea, le vamos a inicializar ciertas abejas en un conjunto de características definidas al azar. Entonces, supongamos que tenemos estas tres que definimos al azar. El círculo que aparece alrededor de cada abeja es el área, patch o zona que tiene determinada cada abeja exploradora. Ese tamaño de área va a ser para todas las abejas el mismo y está definido por un parámetro que se llama patch size. Bien, una vez que tenemos nuestras abejas exploradoras
y tenemos las áreas correspondientes asignadas, empezamos a ver cómo funcionan los pasos del algoritmo en sí. Bien, lo que se hace después es seleccionar las mejores áreas. Lo que se hace obviamente es, como pasaba antes, buscamos cuáles son las abejas que estén mejor posicionadas. Es decir, las abejas que generen un mayor valor para una función heurística. En nuestro caso, en este ejemplo, vamos a considerar que solo la que aparece ahí en rojo, las otras consideramos que no son mejores áreas, pero podría pasar que se seleccione más de una. De hecho, generalmente la cantidad de abejas exploradoras es bastante grande, entonces se seleccionan las mejores 3 o 5 áreas. Con estas mejores áreas y las que no son mejores áreas, se reclutan las abejas obreras. Lo que va a pasar es que las áreas que se consideran mejores, las X mejores, van a reclutar una cantidad elite de abejas obreras. Mientras que las áreas que no son mejores, que son malas o más o menos, van a reclutar una cantidad normal de abejas. En nuestro caso vamos a suponer que la cantidad de elite son 2 abejas obreras y la cantidad de las áreas normales, digamos, es una abeja. En la realidad deberían ser más, pero como les decía antes, si ponemos demasiados puntitos, capaz que confunden, entonces hacemos un ejemplo bastante sencillo. Bien, entonces reclutamos las abejas obreras. Para analizar las áreas, lo que hacemos primero es asignar esa cantidad de abejas obreras dentro de cada área. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro del área que es la mejor, que es la roja, vamos a ubicar 2 abejas obreras al azar. Dentro de las áreas normales vamos a reclutar una sola abeja obrera, entonces al azar ubicamos un puntito. Entonces ahí ya lo hacemos. Luego lo que hace el algoritmo es evaluar la posición de cada abeja obrera. Si la abeja obrera se encuentra ubicada en un lugar donde el valor heurístico que le corresponde es mejor que el que tenía la abeja exploradora, esa abeja obrera se va a convertir en una nueva exploradora. Es porque es como que esa abeja obrera encontró una mejor solución, encontró una mejor fuente de alimento, entonces va a poder reclutar otras abejas obreras para que trabajen en su zona. Es como que la abeja ascendió, le dimos un aumento y le ponemos empleados para que trabajen bajo su supervisión. Eso va a pasar en el siguiente ciclo. Entonces, esas abejas obreras ubicadas en una mejor posición pasan a convertirse en abejas exploradoras. Las abejas obreras que no se encuentran posicionadas en una mejor ubicación, o sea, donde el valor heurístico que generan es igual o menor al de la abeja exploradora original, no se van a convertir en exploradoras, o sea, no me estás generando buenos resultados, no te vamos a poner gente a tu cargo, no te vamos a ascender, pero lo que va a pasar es que esa área que correspondía a la abeja exploradora se va a empezar a achicar. No es que desaparece enseguida, sino que la empezamos a achicar en un orden del 5%, del 10%. De esa manera, esa área, si después de varios ciclos vimos que no nos permiten encontrar mejores soluciones, la vamos a empezar a descartar. Cuando el tamaño del área es menor a un mínimo, se abandona. No hace falta que llegue a un tamaño de 0, puede pasar que se achique por una medida y digamos, bueno, ya le explotamos demasiado, no continuamos con esa área. Fíjense, entonces, la abeja esta obrera que ubicamos recién, esta que está aquí, pasa a ser una abeja ahora exploradora, por lo cual le asignamos un área, y las zonas de estas dos, por no encontrar mejores posiciones, mejores soluciones, lo que va a pasar es que se empiece a achicar, se empieza a reducir su tamaño y después de que esto pase varios ciclos se va a abandonar. Con las áreas que son abandonadas, lo que va a pasar es que se van a identificar nuevas abejas exploradoras que se van a asignar al azar dentro del espacio de búsqueda. O sea, si un área es abandonada, esa abeja exploradora que yo había asignado inicialmente dentro de esa área, no es que pasa a ser obrera, no es que la despedimos, sino que la asignamos a otro lugar, para ver si en otro lugar encontramos mejores soluciones. Entonces, este algoritmo lo que va haciendo es,
probando combinaciones de valores para el problema que yo quiero resolver. Y si yo encuentro una combinación de valores aceptable, lo que trato de ver es si yo varío esos valores un poquito, si logro mejorar el resultado que me está dando. O sea, de evaluar esos nuevos valores con mi función heurística, voy a ver si me genera un valor mejor, más alto o no. Si me genera valores más altos, lo que hago es, digo, bueno, ahora me conviene tomar ese punto para hacerle variaciones. Si yo no encontré una variación de esas combinaciones que sea buena, lo que va a pasar es que en algún momento voy a dejar de evaluar, hacer variaciones sobre esos valores y voy a probar con otros valores al azar. Entonces, esa metáfora de las nuevas posiciones, las nuevas áreas, en la realidad lo que están haciendo es eso, para el problema que yo quiero resolver. Bueno, en nuestro algoritmo entonces va a ciclar muchas veces, el criterio de paro va a ser el mismo que en el algoritmo anterior, o sea, cantidad de ciclos, tiempo o que se encuentre alguna posición con un mínimo aceptable. Entonces va a ir ciclando muchas veces y a la larga lo que va a pasar es que si el algoritmo converge al máximo óptimo, se encuentre una partícula ubicada en el máximo óptimo. Entonces, lo que nos dice el algoritmo es que yo tengo que considerar como solución la abeja mejor posicionada de dentro de la mejor área. Esa mejor área, esa mejor abeja posicionada, generalmente va a aparecer en el último ciclo porque acá a las mejores abejas posicionadas no la estamos moviendo, la estamos manteniendo ahí. Entonces, al final siempre me voy a quedar con las mejores soluciones a mi problema. No se van a perder como pasaría en un algoritmo genético, en un algoritmo de partículas que vimos recién. En este siempre me va a garantizar que en el último ciclo, cuando yo finalizo el algoritmo del algoritmo, voy a tener en los resultados finales la ácula mejor posicionada. Que pueden ser varias en distintos lugares y capaz que me dan soluciones alternativas que son aceptables o óptimas para el mismo problema. Porque yo en este espacio de búsqueda tengo una sola solución óptima, pero podría tener más de una. Bueno, algunas observaciones sobre este algoritmo. Dice, se puede utilizar para problemas de optimización que tengan funciones con muchas combinaciones y continuas. O sea, el algoritmo basado en abejas se puede aplicar en problemas donde la función a optimizar es más compleja que el de bandada de pájaros. En la bandada de pájaros se prefiere una función más simple. Después dice, se recomienda que la cantidad total de abejas exploradoras n, o sea, las que yo inicializaba al principio, sea proporcional al tamaño del espacio de búsqueda. O sea, ahí pasaba lo mismo que con las partículas. Si yo tengo un espacio de búsqueda muy chico, me conviene poner un n chico. Si el espacio de búsqueda es muy grande, el n tiene que ser más grande. Después dice, dentro de las mejores áreas seleccionadas, las X mejores, que pueden ser entre 3 y 5, no es una sola como vimos en el ejemplo, reclutan mayor cantidad de abejas obreras, que es la cantidad del lead, y el resto áreas de cantidad normal. Después dice, para reducir las áreas, dice el tamaño de las áreas, se reduce en cada iteración, en cada ciclo, por un valor constante típicamente de un 5%. Recuerden que el patch size también yo lo definía como un parámetro inicial y también, bueno, no tiene que ser ni demasiado grande ni demasiado chico. La otra observación dice, un área es abandonada cuando su tamaño alcanza un valor menor a una constante predeterminada, que generalmente está dado en función del patch size, y cuánto se van a ir reduciendo por ciclo. Y por último dice, las abejas obreras de un área abandonada pueden pasar a ser nuevas exploradoras. Yo les decía antes que solo mantenía las abejas exploradoras, pero yo también podría hacer que las abejas obreras de esa área abandonada también pasen a ser nuevas abejas exploradoras. Ahí va a depender mucho de qué tan grande sea el espacio de búsqueda. Si el espacio de búsqueda no es tan grande, tal vez no me convenga y me convenga esas abejas obreras descartarlas y quedarme solo con las exploradoras. Bueno, entonces con esto finalizamos el algoritmo basado en abejas. En el próximo video vamos a hablar del algoritmo de hormigas. Hasta luego.